Ah, hola, ¿qué tal chicos? Vamos a resolver el- la parte de química de la segunda práctica calificada de CEPREUNI. Necesitaría que me confirmen si pueden ver en su pantalla lo que yo estoy viendo, que es una pantalla azul que dice segunda práctica calificada de CEPREUNI. Me confirman cualquier cosa a través del chat. ¿Ya? La práctica calificada de hoy día ha abarcado temas que van desde nube electrónica hasta enlace químico. Ha venido una pregunta de enlace químico y las preguntas han estado bastante interesantes porque han sido bastante amplias. Así que vamos a iniciar a dar la solución a esta práctica calificada. ¿Ya? La primera pregunta decía lo siguiente. ¿Ya? Si consideramos la dualidad de la materia, a toda partícula en movimiento se le puede asociar una longitud de onda cuya fórmula es la que tú tienes ahí, h entre masa por velocidad. Hay que recordar que se le puede asignar a la materia un doble comportamiento, así como la luz, que es una radiación electromagnética, tú le puedes asignar un comportamiento corpuscular, ¿no? Y hacer de que la luz se transfiera en forma de partículas discretas llamadas fotones. Tú también puedes hacer o puedes considerar que la materia, además del carácter corpuscular que tiene, que es obvio, ¿ya? Tiene un carácter ondulatorio, pero ese carácter ondulatorio es únicamente visible para partículas cuando el tamaño es muy pequeño, para partículas subatómicas, llámese protones, llámese neutrones, llámese electrones, partículas que son muy pequeñas y que tienen una velocidad bastante grande. Entonces, en ese caso, si consideramos la dualidad de la materia, a toda partícula sí se le puede asignar una longitud de onda que está formada por esta ecuación, la constante de Planck entre h, entre la masa por la velocidad. En otras palabras, una partícula tiene comportamiento ondulatorio. Eso va a depender del fenómeno en que tú estés trabajando. Por lo tanto, la primera proposición sería verdadera. Segunda proposición dice, según el principio de indeterminación de Heisenberg, se puede hablar de las indeterminaciones o imprecisiones en la masa, velocidad y momento. Ya, hay que recordar que cuando nosotros hablamos de la indeterminación o el principio de indeterminación o principio de incertidumbre, se habla de que es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad o el momentum de una partícula, ¿cierto? Particularmente para el caso del electrón, porque cuando tú hablas del electrón, eso te permite a ti hablar acerca de los orbitales atómicos. El principio de incertidumbre me dice que es imposible determinar simultáneamente la posición y el momentum de un electrón. Y en este caso el momentum está asociado con la masa y la velocidad. En principio es masa y momentum, o perdón, posición y velocidad que tiene como indeterminación. Por lo tanto, esta segunda proposición sí sería verdadera. Hablas de indeterminaciones de la masa, la velocidad, el momento de una partícula. ¿Ya? Los orbitales atómicos 3px, 4s y 3dxy tienen la misma energía y se les denomina orbitales degenerados. Bueno, si tú analizas a 3px, a 4s y a 3dxy, ¿qué es lo que puedes encontrar? Para 3px, el número cuántico principal n es igual a 3 y el número cuántico secundario o azimutal es igual a 1. Entonces, para hallar tú la energía de este orbital, sumas el número cuántico principal y el número cuántico secundario. En este caso, la energía de él sería 4. Para él, su número cuántico principal es 4 y el número cuántico secundario es 0. Para él, número cuántico principal 3 y número cuántico secundario 2. Entonces, si tú analizas desde ya, te dice que tiene la misma energía. Eso no es correcto. 3px, 4s y 3d no tienen la misma energía. Por lo menos la energía de él vale 5 y la de él y él valen 4. Sin embargo, hay algo adicional, que te dicen que ellos son orbitales degenerados. Si nosotros analizamos la energía de 3D es mayor que la de 4S y mayor que la de 3px.
Aunque numéricamente el valor de la energía relativa es 4 para ambos, ellos no tienen la misma energía. Dado que este orbital se encuentra en un mayor nivel, entonces la energía de 4s es mayor que la energía de 3p. Tú solamente vas a decir que los orbitales son degenerados cuando estos orbitales pertenecen al mismo subnivel. Por ejemplo, si esto fuera el subnivel 3p, tienes a 3px, a 3py y a 3pz. Todos tienen exactamente la misma energía, por lo tanto son orbitales degenerados. Entonces, siendo así, las proposiciones correctas serían en este caso 1 y 2. La proposición 3 no sería correcta. Por lo tanto, tu alternativa que debiste haber marcado debe haber sido la letra D. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta. En la siguiente pregunta nos dicen, dadas las siguientes proposiciones referidas a la configuración electrónica de iones y sus propiedades magnéticas, primero te dicen el ion titanio 22, ¿ya? Tiene un campo magnético externo o frente a un campo magnético externo experimenta una aparente pérdida de masa. Bueno, analicemos el titanio 22. En el caso del titanio 22, su configuración electrónica es la que tienes acá. Debió haber sido argón 18, 4s2, 3d2 para completar los 22 electrones. Sin embargo, esta carga más 2 dice que ha perdido un par de electrones. Y ese par de electrones se pierden de acá, 4s0. ¿Ya? Entonces, si tú analizas, aquí vas a tener o dos orbitales que están incompletos. Y si los orbitales están incompletos, entonces es una sustancia paramagnética. ¿Ya? El paramagnetismo tú lo puedes analizar de esta manera. Si tú, por ejemplo, tienes una muestra de una sustancia y lo colocas en una balanza y está en equilibrio, si colocas un campo magnético externo y esta sustancia es atraída por el campo magnético, entonces es como que si esta sustancia hubiera aumentado su masa, ¿te das cuenta? O sea, aquí está en equilibrio, pero cuando tú lo ves de esta manera, parece como si esta sustancia hubiera aumentado su masa porque el brazo de la balanza gira hacia este lado, o sea, lo que da a parecer que aparentemente ha incrementado su masa. Esto ocurre en sustancias paramagnéticas porque son atraídas por un campo magnético. En cambio, en el caso de las sustancias diamagnéticas ocurre lo contrario. En las sustancias diamagnéticas pareciera que esta sustancia estuviera perdiendo masa aparentemente, ¿correcto? Entonces, te dicen acá, el titanio, frente a un campo magnético externo, aparentemente tiene una pérdida de masa, ¿no? Si aparentemente tuviera una pérdida de masa, tú estarías considerando que esa sustancia es diamagnética, y esa sustancia no es paramagnética, no es diamagnética, es paramagnética porque tiene orbitales atómicos incompletos. Por lo tanto, la primera proposición no es correcta, ¿correcto? Porque esta es una sustancia paramagnética. Luego te dicen el titanio 22 con carga más 2 y el vanadio 23 con carga más 3 son isoelectrónicos y frente a un campo magnético externo experimentan una aparente ganancia de masa. Ya. Cuando dos especies son isoelectrónicas es porque tienen exactamente la misma configuración electrónica. Y como consecuencia de eso, obviamente van a tener el mismo número de electrones. ¿Ya? Pero el punto inicial es que si estos son isoelectrónicos, yo debería demostrar que ellos tienen la misma configuración electrónica. Y analizamos, por ejemplo, el caso del vanadio 23. En el vanadio 23, el átomo neutro debería tener como configuración argón 18, 4s2, 3d2, ¿correcto? Argón 18, 4s2, 3d3, ¿ya? Esa debería ser su configuración. Pero esta carga más 3 dice que ha perdido 3 electrones. Y si pierde 3 electrones, perdería 2 electrones de S y un electrón de D. Por lo tanto, su configuración electrónica es la que tú tienes acá. Esta sustancia también es paramagnética. Pero si tú analizas la configuración electrónica del vanadio y la configuración electrónica del titanio, ambos tienen exactamente la misma configuración electrónica. Por lo tanto, son sustancias isoelectrónicas. Y adicionalmente son sustancias paramagnéticas porque tienen orbitales atómicos incompletos, electrones desapareados. Entonces, si es paramagnética, significa que esta sustancia va a ser atraída débilmente por un campo magnético. Y si son atraídas por un campo magnético, da la apariencia como que si estas sustancias hubieran ganado masa. Entonces te dicen, el titanio 22 con carga más 2, este señor, y el vanadio 23 con carga más 3 son isoelectrónicos. Eso es correcto, son isoelectrónicos porque tienen exactamente la misma configuración electrónica.
y frente a un campo magnético externo experimentan una aparente ganancia de masa, sí, porque son atraídos hacia el campo magnético y pareciera como si estuvieran ganando masa porque ya no están en equilibrio, ¿ya? Entonces la segunda proposición sí es correcta, ¿ya? Like. La siguiente proposición te dice, la configuración electrónica del manganeso 25 con carga más 3 presenta anomalía al principio de construcción de Aufbau. ¿Cómo sería la configuración electrónica del manganeso 25 con carga más 3? Si es manganeso 25 con carga más 3, su configuración debe ser argón 18, 4s2, 3d5. Pero si tiene carga más 3, significa que la especie ha perdido 3 electrones. 2 electrones se van de acá, de 4s, y un electrón se va de 3d. Por lo tanto, tu configuración electrónica termina en 3d4, ¿ya? Aquí, esta sustancia yo puedo afirmar que es paramagnética, pero el hecho de que termine en 3d4 no necesariamente me indica que acaba de existir anomalía en la regla de configuración. La anomalía va a aparecer ¿cuándo? Va a aparecer cuando las sustancias tengan configuración que termine en D4 y en D9, pero tengan electrones en S. Por ejemplo, en el caso del cromo, su configuración electrónica es 4s2, 3d4, y en el caso del cobre es 4s2, 3d9. Si tú tienes que analizar la anomalía que tienen ellos, un electrón va a saltar hacia D4 para convertirse en D5 y un electrón salta hacia D9 para convertirse en D10. Entonces la forma correcta que va a tener la configuración del cromo y del cobre va a ser la que tú tienes acá. Esta es la configuración del cromo y esta es la configuración del cobre. Aquí sí hay anomalía porque tienes electrones en S y tienes electrones en D4, electrones en S y electrones en D9. Ahí sí se va a cumplir, pero en el caso del manganeso no se va a cumplir la anomalía. Entonces, esta alternativa no es correcta, ¿ya? ¿Qué alternativas son correctas de acuerdo a esto? La única alternativa correcta sería solo 2. Alternativa de respuesta sería la letra E. Esa es tu respuesta, ¿ya? Si tienes alguna pregunta, alguna consulta, la pones a través de los comentarios, ¿ya? Continuemos. Te dicen lo siguiente. A partir de las siguientes configuraciones electrónicas, establezca la relación correcta entre las electronegatividades de los elementos. O sea, acá tenemos que analizar la electronegatividad de estos elementos. ¿Qué elementos tienes? El elemento X, Y y B doble, ¿ya? O W, como quieras llamar, ¿ya? Entonces, para X su configuración termina en 4s2, 3d10, 4p4. Para Y termina también en S2P4 y para el caso de W también termina en S2P4, o sea, significa que estos tres elementos pertenecen al mismo grupo de la tabla periódica. La diferencia es que X pertenece al periodo 4, Y pertenece al periodo 2 y W pertenece al periodo 3. Todos están en el mismo grupo, en el grupo 6A de la tabla periódica, pero pertenecen a diferentes periodos. Entonces, si tú tienes que a ellos ubicarlos en la tabla periódica, ¿cómo harías? Al elemento X lo ubicas en el periodo 4, periodo 1, periodo 2, periodo 3 y periodo 4. Mentalmente a X ya lo pusiste acá, en el periodo 4 y en el grupo 6A. Acuérdate, grupo 8, grupo 7 y grupo 6 de la tabla periódica. Lo ubicarías de esta manera. En el caso de Y, a Y lo ubicas acá, en el periodo 2 y en el grupo 6A. Y a W lo ubicas acá, en el periodo 3 y grupo 6A de la tabla periódica, ¿ya? Ahora, si tú quieres analizar la electronegatividad, tú recuerda que en un grupo la electronegatividad aumenta desde abajo hacia arriba. O sea, de estos tres elementos, ¿quién tiene mayor electronegatividad? Y. Luego el que sigue en electronegatividad es W y luego en electronegatividad es X. Por lo tanto, ¿cuál sería la relación correcta para la electronegatividad? Y mayor que W y mayor que X. Entonces, en este caso, tu alternativa de respuesta sería la letra E. Esa tendría que haber sido la respuesta que hubieras marcado acá. Entonces, esa es en esa pregunta. La siguiente, te dice, con relación a la tabla periódica moderna, determine la proposición correcta. Primero, los elementos están ordenados según su peso atómico creciente. Chicos, ¿los elementos están ordenados según su peso atómico creciente? No, los elementos están ordenados por el número atómico creciente. Por lo tanto, esa primera proposición desde ya es una proposición incorrecta. Los elementos químicos están ordenados por su número atómico creciente. La primera alternativa es incorrecta.
La siguiente te dice, a continuación se indica a un metal, a un no metal y a un semimetal, en ese orden. Bueno, hay que recordar que si nosotros tenemos a nuestra tabla periódica, tal como la vemos acá, ¿ya? Esta es nuestra tabla periódica, ¿qué es lo que podemos observar? Que acá hay una línea de frontera, vamos a llamarla así, como una línea de frontera. Acá nosotros tenemos a los semimetales, antiguamente llamados metaloides, ¿ya? Que separan al grupo de metales y al grupo de no metales, ¿ya? Entonces, los de acá son metales representativos, tienes un pequeño grupo también de metales representativos, y los del centro son metales de transición, es uno de los grupos más amplios, los metales de transición. Ellos son los semimetales, antiguamente metaloides, y los de acá son los no metales. Tú deberías conocer por lo menos a los elementos representativos. Darte un salto por la tabla periódica y fíjate cuáles son los elementos representativos, porque eso te los tienes que saber. Si a mí me hablan que el potasio es un metal, sí, el potasio es un metal alcalino, se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica, ¿ya? Si me dicen que el azufre es un no metal, sí, el azufre es un no metal, está en este lado de la tabla periódica, típicamente es un no metal. ¿Y el silicio es un semimetal? Sí, es un semimetal. El grupo de los semimetales está formado por el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio. Este grupito te lo debes conocer. Estos elementos son sustancias que para fines prácticos son elementos no metálicos, pero que pueden tener comportamiento metálico bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el silicio a baja temperatura no conduce la electricidad, tiene comportamiento no metálico. Pero cuando tú aumentas la temperatura, el silicio empieza a conducir la corriente eléctrica, por lo tanto empieza a exhibir comportamiento metálico. Su comportamiento metálico o no metálico depende de las características del entorno en el que se encuentra, ¿ya? Luego te dicen, los calcógenos tienen 5 electrones de valencia y presentan la misma notación de Lewis. No, cuando hablamos de calcógenos, hablamos de anfígenos. Los anfígenos se encuentran en el grupo 6 de la tabla periódica. Y si se encuentran en el grupo 6 de la tabla periódica, ellos tienen 6 electrones de valencia. Por lo tanto, desde ya que te dicen que tienen 5 electrones de valencia, esto no es correcto. Los calcógenos tienen 6 electrones de valencia. Luego me dicen, los elementos de transición terminan su configuración electrónica en NS, N-1D y luego NP. No. Si nosotros analizamos a la tabla periódica por bloques, está formada por 4 bloques. El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. El bloque S y el bloque P corresponden a los elementos representativos, familia A de la tabla periódica. El bloque D son los elementos de transición, familia B de la tabla periódica. Y el bloque F son los elementos de transición interna. Entonces, a mí me hablan que un elemento de transición termina en esta forma de su configuración. No, la configuración electrónica de un elemento de transición debe terminar en orbitales del tipo D. Por lo tanto, esta alternativa no es correcta. Y luego me dicen, el arsénico Z33 es un elemento de transición. Bueno, acá tenía dos opciones. O hacías la configuración electrónica y ubicabas al elemento en la tabla periódica, o en su defecto lo que hacías algo mucho más sencillo, recordar cuál es la ubicación de los gases nobles. Números atómicos de los gases nobles, chicos, recordamos, número atómico del helio, 2, 10, 18, 36, 54 y 86. El que más se acerca a quién es este de acá, el de número atómico 33, 33, 36, 36, 35, 34 y 33. Acá está, ¿sí? O sea, mentalmente tú en la práctica lo que hubieras hecho es 36, 35, 34 y 33. ¿Dónde cae? Cae en el grupo 5 de la tabla periódica, grupo 5A. Y si cae en el grupo 5A, entonces deja de ser un elemento de transición. No es de transición, es un elemento representativo. Por lo tanto, dicho todo esto, la única alternativa que es correcta, después del análisis, es la alternativa B. Esa hubiera sido la clave que habrías tenido que marcar, ¿ya? Luego, continuando, nos dicen lo siguiente. Indique la alternativa correcta respecto a la descripción de los números cuánticos, ¿ya? Para cada valor del número cuántico azimutal L, ¿son posibles L cuadrado orbitales? No, esto no es correcto, ¿ya? El número de orbitales va a estar dado por el número cuántico magnético, ¿ya? Y el número cuántico magnético toma valores que va desde menos L hasta más L. Por ejemplo, si tú estás en el subnivel del tipo F, ¿ya?
L toma el valor de 3. ¿Y el número cuántico magnético qué valores toma? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. ¿Ya? Con esto de acá, tú tienes 7 orbitales, 5 orbitales en D, 3 orbitales en P y un orbital en S, ¿correcto? O sea, el número de orbitales que tú vas a tener para cada valor de L es igual a 2L más 1, el doble más 1. Por ejemplo, para L igual a 3 tienes 7 orbitales, el doble más 1. Para L igual a 2 tienes 5 orbitales, el doble más 1. Entonces, el número de orbitales no es igual a L cuadrado. Esta alternativa es incorrecta, falsa, dislike. ¿Ya? En el subnivel 4D, los posibles valores para el número cuántico azimutal L son 0, 1, 2, 3 y 4. Chicos, el número cuántico azimutal es el número cuántico secundario, ¿cierto? Y si yo tengo para 4D, desde ya está definido el valor de L. El número cuántico secundario toma el valor de 2. Entonces no es correcto que a mí me digan que para 4D el número cuántico azimutal va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. No. Para 4D ya está definido el número cuántico secundario que es igual a 2, ¿correcto? Y luego te dicen, esta alternativa sería entonces también falsa, incorrecta, ¿ya? Te dicen, para cada valor del número cuántico principal, el número máximo de electrones que puede haber en un orbital es de 2n cuadrado. Chicos, esto de acá podría llevarte a una confusión porque el alumno se ha memorizado alguna relación en la que te dice que el número máximo de electrones en un nivel es 2n al cuadrado. Entonces te emocionas, marcas que esto es correcto, pero lee lo que te dice la proposición. Dice, para cada valor del número cuántico principal, el número máximo de electrones que puede haber en un orbital es 2n cuadrado. Chicos, todo orbital, el que sea, como máximo cuántos electrones acepta. No me importa de qué orbital esté hablando, todo orbital atómico admite un máximo de 2 electrones, no más. Entonces, esa alternativa es incorrecta, falsa. Todo orbital atómico admite un máximo de 2 electrones. Por lo tanto, esa proposición es incorrecta. ¿Ya? Luego, nos dicen lo siguiente. Nos dicen, los posibles números cuánticos correspondientes a un electrón caracterizado en el subnivel 3D son 3, 2, menos 1 y más 1 medio. Bueno, analicemos. Si nosotros tenemos a 3D, el número cuántico principal n vale 3. El número cuántico secundario es igual a 2, ¿no? Acuérdate que para D, L es igual a 2. Si L es igual a 2, el magnético, ¿qué valores puede tomar? Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y el spin puede tomar valor de más 1 medio y menos 1 medio. Entonces coincide si, mira, n es igual a 3, L es igual a 2, lo tenemos acá. Menos 1, ¿está permitido? Sí, sí está permitido. Y el spin más 1 medio también está permitido más 1 medio. Entonces, ¿es correcto que para 3D exista este conjunto de números cuánticos? Sí, sí está permitido. Tu alternativa correcta debería haber sido la letra D. Pero analiza, el número cuántico magnético, ¿ya? Determina la forma de un orbital. No, el número cuántico magnético no determina la forma de un orbital. El número cuántico magnético hasta cierto punto está asociado con la orientación espacial del orbital. El número cuántico principal n me habla del tamaño del orbital. Por ejemplo, 1s, 2s y 3s. Cuanto mayor sea el número cuántico principal, o sea n, 1, 2 y 3, mayor es el tamaño del orbital. Por lo tanto, n me habla del tamaño del orbital atómico. El número cuántico secundario L me habla de la forma del orbital. Un orbital del tipo S tiene forma esférica. Un orbital del tipo P tiene forma bilobular. Pero el número cuántico magnético te habla a ti de la orientación espacial que tiene un orbital. Si yo tengo, por ejemplo, los orbitales del tipo P, todos estos orbitales son orbitales dilobulares, pero se orientan a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y o a lo largo del eje Z. La posible orientación que va a tener un orbital atómico me la va a dar el número cuántico magnético. Por ejemplo, si yo tengo que para D el número cuántico magnético toma 5 valores, entonces yo debo esperar que para D haya 5 posibles orientaciones espaciales. ¿Y eso es cierto? Sí, mira, D tiene 1, 2, 3, 4 y 5 posibles orientaciones espaciales. Por lo tanto, la última alternativa es incorrecta. ¿Cuál sería tu respuesta en este caso? Tu respuesta tendría que ser la letra D, ¿ya? Y cerramos con esta pregunta. Me dicen,
El aluminio se quema rápidamente en una atmósfera de oxígeno formando óxido de aluminio y liberando grandes cantidades de calor en una reacción fuertemente exotérmica. Respecto al óxido de aluminio, te dice, señala la alternativa correcta después de determinar si esto es verdadero o falso, ¿ya? Primero, se trata de un compuesto iónico, presenta un alto punto de fusión y además es un compuesto que a condiciones ambientales se encuentra en estado sólido. Bueno, hay que recordar que los compuestos iónicos son sustancias que se forman entre elementos de muy baja energía de ionización y baja electronegatividad y elementos de muy alta electronegatividad, ¿no? Y muy alta energía de ionización, también igualito, ¿ya? En este caso, el óxido de aluminio es un compuesto iónico y los compuestos iónicos ya tienen propiedades que son definidas. Por ejemplo, un compuesto iónico que te puede servir de referencia es el cloruro de sodio, la sal, ¿correcto? ¿Qué vas a tener para el cloruro de sodio? Elevadísimo punto de fusión y de ebullición. El punto de fusión del cloruro de sodio vale 801 grados Celsius. Desde ya el punto de fusión de los compuestos iónicos es mayor a 400 grados Celsius. Eso es correcto. ¿Son sólidos cristalinos? Sí, los compuestos iónicos son sólidos cristalinos. A temperatura ambiente son sólidos. La mayoría tiene color blanco en grandes cantidades y se puede disolver en agua. Agua fría, agua caliente, eso va a depender de la fuerza que exista en el enlace iónico. Por ejemplo, el cloruro de sodio se puede disolver en agua, que es un compuesto iónico. Pero el carbonato de calcio no se puede disolver en agua. ¿Por qué? Porque el carbonato de calcio tiene una fuerza del enlace muy grande y no le permite que se pueda disolver en agua. Pero así como muchos compuestos iónicos se pueden disolver en agua fría, hay compuestos iónicos que se pueden disolver en agua caliente, ¿ya? En fase sólida los compuestos iónicos no conducen la corriente eléctrica. En fase sólida no conduce la electricidad. Los compuestos iónicos van a conducir la corriente eléctrica cuando se encuentran en fase acuosa o fundidos. La sal pura, como sólido, no conduce la corriente eléctrica. Pero si tú tienes agua salada, el agua salada, la salmuera, sí conduce la electricidad, ¿ya? Forman redes cristalinas, no forman moléculas. No existe la molécula de un compuesto iónico. No es correcto que te digan la molécula del óxido de aluminio, eso no existe, ¿ya? Los compuestos iónicos lo que forman son redes cristalinas y en esa red cristalina la mínima unidad representativa recibe el nombre de unidad fórmula. Yo no puedo hablar de una molécula en un compuesto iónico, ¿ya? Y obviamente la mínima unidad representativa es la unidad fórmula. ¿Qué te dicen acá? Te dicen, ¿se trata de un compuesto iónico? Sí. La premisa es que el óxido de aluminio es un compuesto iónico. Lo primero es verdadero. ¿Presenta un alto punto de fusión? Sí. Los compuestos iónicos tienen elevados puntos de fusión, típicamente mayor de 400 grados Celsius. Luego te dicen, en un compuesto o es un compuesto que a condiciones ambientales se encuentra como un sólido, sí. Los compuestos iónicos son sólidos cristalinos a temperatura ambiente, ¿correcto? Siendo así, las tres alternativas son verdaderas. Clave de respuesta, hubieras marcado la letra E, ¿ya? Listo, chicos, espero que con esto les haya servido de referencia para quienes dieron la práctica calificada en CEPRE. Cualquier consulta, cualquier comentario lo dejan en los comentarios. Gracias por su atención, chicos, nos estamos viendo hasta la próxima transmisión que tengamos. Gracias por su atención.